Era solo una insinuación que parecía inofensiva y casi lo ignoró. Los negocios lo llamaron a salir de la ciudad y, como siempre, dejó a su esposa, Susana, una ruta detallada. También, como siempre, ella le informó de manera precisa sobre su propio horario. Después de tantos años juntos, esto se hacía automáticamente. Ernesto, una persona amigable y alegre, con una sonrisa constante en el rostro, era especialista en resolución de problemas y en negociaciones en su empresa. Los viajes de trabajo como este, aunque no eran frecuentes, sucedían unas cuantas veces al año. Este viaje de una semana, lejos de casa, debía durar hasta el sábado. Planeaba volar desde Madrid el sábado por la noche a las 9:15, ya que debía llegar a Sevilla después de la medianoche. Insistió en que Susana no lo recogiera en el aeropuerto, ya que planeaba regresar a casa en autobús desde el aeropuerto, lo que lo llevaría a su puerta en Barcelona a la 1:30 de la madrugada, de sábado a domingo. Luego, el jueves por la mañana, el acuerdo se concretó de forma inesperada. Las personas con las que negociaba firmaron el contrato a las 11 en punto de la mañana y se dirigieron a resolver un problema en una de sus fábricas en la costa este. A las primeras horas de la mañana, él llegó a Madrid y cambió sus billetes. A la 1:45 ya estaba en el avión. Durante el vuelo, llamó a casa desde el teléfono a bordo y le informó a Susana que estaría en casa por la tarde. Pero ella, claro, estaba en el trabajo, así que buscó su número laboral en su portafolio e intentó llamarla al trabajo. ¿En qué puedo ayudarle?, lo saludó una secretaria. ¿Y dónde está Julia?, preguntó Ernesto. Julia era la secretaria personal de Susana. Normalmente sus llamadas iban directamente a su escritorio. La secretaria de la señora del Río no estará en la oficina hoy ni mañana. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió alegremente la secretaria en la recepción. Está bien, entonces me gustaría hablar con la señora del Río. La señora del Río está ocupada y no sé cuándo estará disponible. ¿Puedo dejarle un mensaje?, respondió ella un poco preocupada. Ernesto se quedó pensativo un momento. No, le hablaré esta noche en casa. Solo dígale que llamé. Y colgó. Algo en esa llamada no estaba bien, pero le tomó aún media hora darse cuenta de qué era. Ayer por la noche, Susana le había dicho por teléfono que estaría todo el día en la oficina. Sin embargo, tal vez estaba trabajando en un caso legal o con un cliente, y no podía apartarse del trabajo. Lo extraño fue la ausencia de Julia. Susana tenía como regla que Julia trabajara las mismas horas que ella. Ernesto recordaba que Julia solo salía de la oficina cuando Susana estaba allí en casos excepcionales. El avión aterrizó en Sevilla a tiempo y Ernesto estaba en casa a las 6:35 de la tarde. La casa estaba oscura, lo cual era sorprendente. Susana siempre llegaba a casa a las 6:35. Ernesto desempacó, echó la ropa sucia en la canasta antes de cambiarse. Cuando Susana no regresó a casa a las 8, se preparó una cena simple. Un sándwich tostado con queso. Luego se sentó frente al televisor esperando a Susana. Como Susana aún no había regresado del trabajo, comenzó a preocuparse de que algo le hubiera sucedido. Pero si algo así hubiera pasado, alguien habría llamado a casa, o al menos dejado un mensaje. Estaba demasiado inquieto como para quedarse quieto y descubrió que estaba dando vueltas por la habitación. Marcó el número de su teléfono móvil, pero recibió el mensaje de que el número estaba fuera de servicio. Probablemente tiene el teléfono apagado, pensó. A las 9:20, cuando sonó su propio teléfono móvil, la sospecha de que algo andaba mal se hizo más fuerte. Al levantar el teléfono, escuchó a Susana. Ya me estaba preocupando. ¿Todo bien?, preguntó ella con voz preocupada. Sí, solo que cambiaron un poco los planes, respondió él. ¿Dónde estás? Estoy en casa, acabo de terminar de ordenar la cocina. Hoy se siente un poco solitario por aquí. ¿Estarás en casa el domingo, como habíamos planeado? Sí, estaré en casa todo el día el domingo. Esta mañana trasladamos nuestras negociaciones a la sede de su empresa. No te preocupes. Después de unos minutos hablando de temas domésticos, la llamada se cortó. Pensando en las cosas que Susana no le había contado, finalmente se quedó dormido. Se despertó a las 7 de la mañana, con los ojos bien abiertos, y mirando al techo, empezó a planificar su día.
A las 9 en punto, comprendió que Susana tal vez no pensaba regresar a casa. Volvió a llamar a la oficina. Cuando, en lugar de Julia, contestó otra secretaria, simplemente preguntó: ¿Puedo hablar con la señora del Río? Cuando la secretaria dijo que la señora del Río no estaba disponible, él le dio las gracias y le respondió que llamaría el lunes. Oh, eso será genial. Esperamos a la señora del Río en la oficina a las 9 en punto del lunes. Entonces podrá hablar con ella, respondió amablemente la secretaria. Después de obtener información del archivo personal de su esposa, Ernesto subió a su todoterreno. Compraron el auto, de color verde oscuro, para remolcar su caravana y lo usaban raramente, excepto para viajes a las montañas o para vacaciones. Dejando el coche de Susana en la oficina, avanzó lentamente por el estacionamiento, asegurándose de que el BMW gris de ella no estuviera allí. Con el corazón palpitando, se dirigió a la dirección que encontró en su archivo, situada en un barrio de prestigio. Al ver su coche aparcado frente a una de las casas, se detuvo al borde de la acera, tratando de calmarse. Más tarde, se detuvo a desayunar en una cafetería. Eran las 11:30 cuando se sentó en la mesa y pidió gofres y té. Su estómago estaba demasiado alterado para tomar café, y no estaba seguro de si podría siquiera comer. Comía lentamente, obligándose a tragar cada bocado, pagó y salió del restaurante. Una hora después, volviendo ansioso a la casa, pasó de nuevo. El coche de Susana aún estaba allí. Regresó a casa, reflexionando sobre lo que quedaba de su matrimonio y la vida de la cual había disfrutado. Durante el día casi no comió, subsistiendo a base de frutas y jugos. La única interrupción fue otra llamada de Susana a las 9:45 de la noche, cuando volvió a quejarse de lo vacía que se sentía la cama sin él. Intentó no mostrar cuánto lo afectaba, diciéndole que también él se sentía solo sin ella. A la mañana siguiente se despertó, tratando de enfrentar sus pensamientos. Más tarde, escuchó un sonido en la casa y vio a Susana entrar. Se detuvo en el fregadero, notando el desorden. Cuando miró a Ernesto, él levantó lentamente su taza de té hacia sus labios, captando su atención. Después de un breve silencio, Ernesto llevó la taza a sus labios y tomó otro sorbo de té, observando la reacción de Susana. En la habitación reinaba una tensión palpable. Finalmente, ella reunió el valor para hablar. Ernesto, sé que esto es difícil de entender, pero lo que pasó no tiene ningún significado para mí. Tú eres lo único que realmente importa. Él permaneció en silencio, mirándola. Su rostro permanecía impasible, como una roca. No he dormido en toda la noche, Susana. Su voz sonaba apagada pero segura. He pensado mucho. ¿Sabes a qué conclusión llegué? Hizo una pausa y Susana se tensó esperando sus palabras. Que no eres la primera que guarda secretos, y tal vez tampoco serás la última. Ella frunció el ceño, sin entender sus palabras. Ernesto se levantó lentamente y sin apartar la mirada de ella, salió de la habitación. Abrió su maletín de trabajo, sacó un pequeño objeto que escondía en la palma de su mano y se volvió hacia ella. Susana, ¿realmente pensaste que me fui de viaje de negocios? El repentino silencio se cernió sobre ellos y los ojos de ella se abrieron de par en par. Abrió la mano y ella vio una tarjeta llave, la cual llevaba el nombre de un hotel y la dirección de otra ciudad. No eres la única que puede regresar a casa un domingo, dijo en voz baja, y sus palabras sonaron como un trueno lejano. En el rostro de Susana apareció una expresión de angustia. Pero antes de que pudiera decir algo, Ernesto negó con la cabeza y dejó caer la tarjeta sobre la mesa. Creo que ambos tenemos tiempo para reflexionar sobre esto, dijo, luego se dio la vuelta y salió, dejándola a solas con sus pensamientos. En la vida es interesante cómo los secretos y las decisiones pueden cambiar las relaciones que parecían tan sólidas. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Ernesto y Susana podrán superar sus diferencias o esta revelación ha destruido su relación para siempre? Déjennos sus